Shalom, shalom, mis amados hermanos, que el Eterno, que es misericordioso y bondadoso, guarde sus vidas de todo mal y les sostenga de una manera extraordinaria en el caminar de la vida en el que nos ha puesto cada uno en su vereda. Amén. Dice Gilel 23:50 y dice así: y aquí un yehudí llamado Yosef, varón bueno y sadí, consejero del Sanedrín, que vehementemente se había opuesto contra aquella conspiración y no estaba de acuerdo con sus acciones. Natural de Ramatayim, ciudad de Yehudá, y quien vivía esperando en la manifestación de Malajú Hashem. Acercándose a Pilato, pidió el cuerpo de Yeshua y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en roca, donde todavía nadie había sido puesto antes. Era día de preparación aquel día, porque un Shabbat se acercaba, y las mujeres que habían ido con él desde la Galil, siguiendo de cerca, observaban cuidadosamente el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo, y vueltas preparaban especies aromáticas y ungüentos de mirra, y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Bueno, pues ya en la situación extraordinaria de nuestro Santo Maestro, que había dado su vida en rescate por los pecadores y que en condiciones extremas de violencia, incluso contra su vida, clavándolo en el madero, de tal manera que esto traería como consecuencia ciertamente el decreto de parte del cielo, aceptando el sacrificio, aceptando la redención por el justo de los justos, Yeshua HaMashiach, y consecuentemente ahora se trataba de sepultarlo como estaba en las Escrituras, que moriría y al tercer día resucitaría, pero estaría en la tumba por 3 días, conforme a las Escrituras, conforme a los Tejilín, y esto traería como consecuencia el resultado de la resurrección. Esto es importante, sí. ¿Por qué es importante la sepultura de nuestro Santo Maestro? Porque detonaba, o más bien denotaba de una manera importante el hecho de que verdaderamente él había muerto. Se dijeron y se manejaron muchas situaciones en el contexto de la muerte de nuestro Santo Maestro. Incluso Yohanan menciona una de las tradiciones de que fueron pagados muchos para decir que realmente no había muerto, sino solamente había sufrido un desmayo, etcétera, etcétera, para justificar la resurrección de Yeshua, nuestro Maestro, y poner sobre él una mentira grave, opacando y dañando precisamente la redención y la imagen de nuestro Santo Maestro. Esto de manchar con mentira una verdad ha sido siempre el medio que utiliza el ser humano para defender de alguna manera, o opacar, o manchar, o destruir lo que un hombre justo pudiera hacer, o a la misma verdad. Pero al final del día siempre se va a manifestar que la verdad es la verdad, no importa las fake news que se hagan o que se pongan sobre los aspectos, sobre los eventos, y en este caso la muerte y resurrección, la sepultura de nuestro Santo Maestro, y que consecuentemente esto fue importante. Por otro lado, encontramos a este hombre, Yosef. Este hombre, Yosef, era un hombre piadoso, que esperaba precisamente la manifestación de Malajú Hashamayim. Y este hombre había ido con Pilato, fue con Pilato para pedir el cuerpo de nuestro Santo Maestro, y envolviéndolo en una sábana, él se encargó de que fuera sepultado. Esto es algo bien extraordinario, porque este hombre denotaba la piedad que tenía
y ciertamente cumpliendo conforme al mandamiento de que nosotros en un momento dado, si no hay nadie quien le pueda sepultar, entonces si alguien hace esto es de gran, pero de gran bendición, porque ciertamente esta persona que falleció y al sepultarlo no te puede devolver el favor. Por lo tanto, esto tiene que ver con una bendición extraordinaria, porque él lo hizo de todo corazón y denotaba precisamente su piedad. Se manifestaba el hecho de que su corazón estaba pegado a la voluntad del Eterno, sus mandamientos, y consecuentemente él miró la necesidad y pidió a este hombre justo que había muerto en manos de gentiles y ciertamente provocado precisamente por los mismos líderes, los principales sacerdotes y que dieron al traste con la muerte de nuestro Santo Maestro Yeshua. Pues esto nos enseña grandes cosas, importantes cosas acerca de la situación de cómo debe ser tratado el cuerpo de una persona fallecida, y así como se demanda de que el trato al prójimo sea un trato adecuado, justo, bueno, así también se llama la atención hacia la forma en que debe de ser tratado su cuerpo después de haber fallecido. En el caso de nuestro Santo Maestro, se le otorgó o se fue en las circunstancias cuidado su cuerpo para poder ser sepultado y honrar de alguna manera a nuestro Santo Maestro en la sepultura. Dado que la persona que fallece, la persona que muere, debe de ser tratado con dignidad, debe ser tratado con dignidad, y hay leyes que hablan acerca de cómo tratar el cuerpo de una persona que fallece, y eso es algo que también tenemos que aprender para cuando haya un deceso, entonces saber y entender qué es lo que tiene que hacerse, desde el lavado del cuerpo, el acicalado, el vestido, cómo se hace todo esto. Son leyes extraordinarias que debemos conocer y saber a fin de poder saber y entender cuáles son las formas adecuadas de poder honrar a aquel que acaba de fallecer. Y entonces esto es bien importantísimo para todos, no solamente saber qué se hace cuando un niño nace, pero también saber cuando una persona fallece. Y en este sentido, pues las leyes nos van a administrar, nos van a ayudar a poder tratar al cuerpo del fallecido con honor. Y incluso no es solamente el trato del cuerpo, sino también la manera en que se habla del difunto, porque todo viene a colación cuando alguien fallece. Se empieza a hablar muchísimo de él, se empieza a hablar muchísimo de ella, y algo que nos enseñan dentro de las leyes del trato digno a aquella persona que fallece es precisamente la forma en que nosotros nos expresamos, incluso la forma en que nos expresamos de aquellas personas que han partido. Y por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar bien, muy bien de aquellas personas, aun cuando haya sido una persona malvada, buscar las cosas que eran buenas en él o en ella, y entonces hablar de esas cosas buenas sin mencionar las cosas malas. ¿Qué decir de una persona que vivió piadosamente, como fue el caso de nuestro Santo Maestro? Ciertamente que se habló muchísimo, incluso se reconocía que ciertamente él era un hombre justo, y por esta razón Yosef pide su cuerpo y lo prepara para la sepultura, y le da sepultura en un lugar muy especial. Recordemos que en el caso de Israel, en ese entonces, ahora ya ha cambiado la circunstancia, porque tú vas a Jerusalén y encuentras también sepulcros como los encontramos aquí, cementerios como los encontramos acá en México, así también allá. Pero allá en la época de nuestro Santo Maestro no era así,
sino que se sepultaba a la gente en las cavernas, en las cuevas. Ahí se rascaban, se hacían orificios y ahí se preparaba todo aquello. Recuerdo hace pues ya algunos años que fuimos allá a Jerusalén y fuimos a un lugar que nos decían, nos llevó nuestro rabino, y precisamente a donde se decía, hay una tradición y hay dos tradiciones, una que dice que él murió, que fue sepultado en otro lugar, pero el rabino nos llevó a un lugar muy especial, donde precisamente recordemos que el lugar de la calavera, que fue precisamente a donde lo llevaron para ser ejecutado, estaba y está a un lado del camino de donde ponían las cruces tradicionalmente y los maderos para asesinar, para matar, para poner, para colgar a la gente en el camino y hacer una muestra de ejemplo que lo hacía Roma al respecto y especialmente de nuestro pueblo Israel. Y en este caso, en el lugar de la calavera fue donde fue colgado nuestro Santo Maestro y falleció. Y a unos cuantos, digamos, como hablando en términos para entendernos hoy, más o menos a cuadra y media, una cuadra, estaba un lugar a donde estaba esculpida la calavera y a un lado un jardín extraordinario, muy bonito ahora, y en ese lugar había excavado en la roca un sepulcro, donde se dice que realmente ahí fue donde fue sepultado nuestro Santo Maestro. Saqué fotografías de todo esto y de entre tanta fotografía yo no sé a dónde la guardé. El caso que la he buscado y no la he podido encontrar, pero tan luego como la encuentre seguramente que se los voy a mostrar. Ya un día encontré ahí unas fotografías, un video que mostraba esta situación, entonces voy a tratar de buscarlos para mostrarles. Es un lugar con mucha paz, pero sobre todo ahí, el lugar a donde se ponía precisamente, había dos, se excavaba y se ponía dos partes, una donde se preparaba el cuerpo para su sepultura y una a donde ya el fallecido permanecería allí. Entonces es algo muy interesante porque al final del día en nuestro pueblo siempre se habla de la dignidad que se le da y la honra que se le da al fallecido. Y esto es bien muy importante que nosotros lo sepamos para no solamente vivir bien, pero tratar bien a nuestros fallecidos. Que el Eterno nos ayude, porque a veces en las tradiciones que nosotros vivimos se trata de una manera diferente y se actúa de otra manera, pero en el pueblo de Israel se trata y si hay una cultura, hay una enseñanza, una instrucción, hay leyes que se han dado a través de la historia del pueblo de Israel y han venido hacia nosotros. Por lo tanto, mis amados, es tiempo de que nosotros hagamos lo correcto y en este caso aprendamos a bien pasar a las condiciones adecuadas de una persona que fallece. Debemos saber, debemos conocer, debemos experimentar la honra hacia esas personas que han partido. En el caso de nuestro Santo Maestro, pues desde luego que fue una cosa extraordinaria y que el Eterno, dentro de la sencillez de que fue su sepultura, dentro de la sencillez también hubo una gran honra para el Sadik de los Sadikim, Yeshua HaMashiach. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga reflexionar en todo esto, de pensar y de mirar que así como se vive con dignidad y se debe tratar como dignidad al prójimo, así también debemos tratar con dignidad a aquel que muere, que fallece, al llegar el momento de sepultarle. Shalom, shalom.